Bueno, Hola, muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar DC. El encuentro de hoy se titula Neuropackaging, la ciencia detrás del packaging y el comportamiento del consumidor. En la charla exploraremos cómo nuestro cerebro procesa la información de los envases y cómo afectan los elementos clave del diseño en nuestras decisiones de compra. Utilizando casos de estudio y ejemplos reales, descubriremos cómo se puede utilizar este conocimiento para influir en las ventas de manera significativa, con pequeños ajustes y sin grandes inversiones. Y en esta oportunidad recibimos al expositor Fernando Arendar, de Founder Needed Studio. Les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando sus consultas y comentarios, que al final o en el medio del encuentro estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, Fernando, bienvenidos. Ahora podemos comenzar. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, ya Alejandro hizo un poco la introducción de lo que voy a hablar hoy. La idea es que yo le vaya mostrando la información y lo que preparé y que ustedes también puedan interactuar. Ahora no estoy viendo la ventana del chat, pero después, si quieren ir agregando las preguntas, después al final de la charla eh, las voy a ver. Está bueno también que en una determinada parte de la presentación yo les pregunto sobre algunas opciones y que ustedes los pongan para ver sobre todo lo que opina la mayoría, ¿no? Y cómo hay cierta tendencia a algunas respuestas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero como exponer hoy es algo de lo cual estamos constantemente como expuestos, ¿no? Que son los envases, que interactuamos con ellos, que los tocamos, los sentimos, sobre todo si los que viven en grandes ciudades, eh, estamos expuestos en su gran mayoría en los supermercados, como la exposición más grande. Y a mí lo que me interesa, o lo que me interesó y me sigue interesando, es preguntarme qué sucede en ese momento de compra, ¿no? Cuando agarramos los envases, cuando los tocamos, por qué elegimos determinado formato, qué nos llama la atención en la góndola o en el anaquel, por qué nos volcamos por una marca y no por otra. ¿Qué sentimos cuando estamos frente a un envase? Si es que sentimos algo. Y eso básicamente, de lo que les hablaba al principio, es lo que voy a hablar hoy, sobre qué sucede en nuestro cerebro al momento de tomar las decisiones, cómo influyen los envases en ese momento. Pero para mí lo interesante y lo que más me generó como esta pasión por todo es que no solo influye en las decisiones, sino también en la percepción del sabor de los productos que están dentro del envase. Eh, por eso esta charla la nombré como Neuropackaging, y ahora vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Desmenuzando de dónde viene y cómo se puede cómo procesar, ¿no? Toda esta información a la que estamos expuestos. Una breve reseña de dónde vengo, de quién soy. Hace 18 años que estoy en esta profesión. Trabajé con muchas marcas globales, eh, y sobre todo desde el branding y desde el packaging. Eh, los últimos años trabajé más con startups, sobre todo el mercado norteamericano, y también me puse a investigar todos los estudios que encontré o los que voy encontrando sobre envases, sobre consumidor, sobre tomas de decisiones. Comencé a leer libros, comencé a ver videos, y aproximadamente usé más de mis 1000 horas tratando de procesar
toda esta información, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy y lo que trato de hacer constantemente con el contenido que escribo, con cómo lo utilizo a la hora de encarar un proyecto, etcétera, es unificar el mundo del branding y del packaging con este mundo de la investigación científica, que cuando uno se pone como a leer y a tratar de entender, tiene como un lenguaje un poco complejo, y está apuntado para cierto público más enfocado en la ciencia. Entonces, a mí lo que me interesó es procesar toda esta información de la neurociencia, psicología cognitiva, social, incluso de la biología evolutiva, etcétera, y como unificar estos dos mundos y procesar esta información para que sea más digerible, ¿no? Y a mí lo que me pareció interesante, después de trabajar tantos años en el mundo del branding, es entender cómo funciona nuestro cerebro, porque básicamente, me imagino que hoy los presentes están más orientados a este rubro. Nosotros nos ponemos a diseñar, nos ponemos a generar marcas, nos ponemos a generar piezas gráficas de comunicación, etcétera, que son procesadas por humanos, y cuando empecé a investigar todo esto me di cuenta que es algo que no entendí y no entiendo cómo no lo empecé a procesar antes, cómo no lo investigamos antes, cómo no somos conscientes de esto, porque la verdad que es clave al momento de eso, de encarar un proyecto, de encarar un pedido, de empezar a entender, ¿no?, más la carrera. Entonces, acá hice como un resumen, esto lo ve un neurocientífico me mata, pero es un resumen como de muy corto de cómo funciona nuestro cerebro, o de las funciones principales que a mi entender están más relacionadas a lo que vamos a ver. Nuestro cerebro se cree que lo tenemos, a ver, para hacer cálculos matemáticos. Es como hay una posición desde hace siglos de que el hombre o el mundo es mucho más... el hombre es como el animal superior al resto de la fauna, y esto en realidad no es así. Somos como un animal que tiene la capacidad de generar conceptos, pero cuando nos comparamos con las características de otro, no estamos muy por delante. Lo que sí hace nuestro cerebro, y la mayoría de los mamíferos también, es administrar la energía que demanda nuestro cuerpo. Y con energía me refiero al metabolismo, a la administración de glucosa, administración de agua, etc. ¿Y para qué hace esto? Lo hace para básicamente transmitir nuestros genes y mantener nuestra especie. Y para esto necesita optimizar la energía, porque se imaginarán que administrar el metabolismo de nuestro cuerpo demanda mucha energía. De hecho, el cerebro utiliza el 20%. Y para optimizar esta energía se va basando en experiencias pasadas. Nuestras experiencias pasadas nos pueden ya dar una pauta de lo que vamos a vivir. Entonces el cerebro predice, no reacciona. El cerebro predice lo que va a suceder, y en base a lo que va prediciendo, puede administrar la energía que vamos a necesitar. Ahora lo vamos a ver más con ejemplos concretos, porque si no queda muy en lo teórico. Y otra forma que encuentra nuestro cerebro para optimizar esta energía es la categorización. Y un ejemplo muy clave de la categorización son las palabras. Es la escritura y es la iconografía, los símbolos. Nosotros somos muy responsables de que esto funcione de una manera óptima. El cerebro trata de tomar estos atajos, ¿no? Lisa Feldman Barrett, que es una autora que sigo mucho, da el ejemplo de pizza, por ejemplo. Cuando nosotros leemos pizza, nuestro cerebro ya se imagina lo que es.
y no hace falta que diga una masa aplastada con queso por encima y ingredientes calientes. Entonces, las palabras, la iconografía, los símbolos van unificando significados de esos conceptos y es un atajo muy funcional para nuestro cerebro. Por eso también, siguiendo como esta línea de optimización, tiene preferencia por los patrones familiares del cerebro. Cuando ya estamos acostumbrados a ver algo, a percibir algo o a tener esa experiencia, es muy sencillo para nuestro cerebro predecir lo que va a suceder. Y si es sencillo y optimiza energía, seguramente se volcará también por estos patrones familiares, ¿no? Es como un cóctel ideal. Entonces, resumiendo, como estas cosas que acabamos de ver, para mí los 3 hitos más importantes es que administra nuestro cuerpo, lo que hablábamos antes del metabolismo, etc. Está constantemente optimizando energía y busca patrones familiares, pero por eso lo puse de esta manera como circular, porque cada cosa va alimentando a la otra. Y esta optimización de energía en la ciencia está basado en la teoría del procesamiento dual, que tiene varios nombres. Esto se viene ya manifestando hace años, de los años 60. Se lo llama procesamiento heurístico sistemático, y el heurístico es rápido, automático, es algo que lo hacemos de manera inconsciente, sin esfuerzo, es como algo, el piloto automático. También se llama ruta periférica o central, y el más conocido o el más popular en estos días es el Sistema 1 y Sistema 2 de Daniel Kahneman, en el cual se observa que el 95-98% de las decisiones que tomamos en el día son de manera automática. O sea, calculen que por día aproximadamente tomamos 35.000 decisiones. Imagínense el desgaste de energía que demandaría eso si fuera algo como lento y que tenemos que procesarlo. Y el razonamiento o la toma de decisión lenta, imagínense algo que, no sé, demanda como un cálculo matemático, o cuando hacemos compras que nos demandan más dinero, más inversión, etc. ¿Y cómo se forma la memoria? Porque en la memoria es lo que hablábamos antes. La memoria nos ayuda a tener estos patrones ya adquiridos para que nuestro cerebro pueda predecir lo que va a pasar. La memoria básicamente se forma por conexiones, ¿no? Sin entrar en demasiados lenguaje técnico. Estas conexiones, me imagino lo deben haber visto, lo vimos en el colegio, se llaman sinapsis, y se van generando desde temprana edad. De hecho, el primer año de nuestra vida es como una explosión de conexiones. Se generan en gran escala. Estas sinapsis se van formando de una manera como exponencial y a gran nivel, sobre todo hasta los 3 años, ¿no? Entonces, nuestro cerebro va generando estas conexiones entre las billones de neuronas que tenemos y va conectando lo que veíamos antes, un elemento con un concepto. Pero lo interesante es que no son conexiones lineales, sino que es una red, ¿no? Que un concepto va disparando a otro, y así sucesivamente. Y lo interesante de esto es que cuando estas conexiones se van repitiendo en el tiempo, cada vez son más reiteradas y se van como perpetuando en el tiempo, son más fuertes. Y a mí me parece como muy interesante esta analogía con un camino de nieve, ¿no? En donde a medida que es más transitado, más profundo es y más fuerte es. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que es muy usado, sobre todo por las marcas, cuando estamos expuestos de manera no consciente a avisos, a estímulos, a experiencias. Nuestro cerebro va generando estas conexiones neuronales y estas sinapsis con las marcas.
Si ustedes se imaginan, por ejemplo, para los que manejan, cuando empezaron a aprender a manejar, recordarán que estaban mucho más atentos, que les demandaban mucho más energía, que eran más precavidos, o por lo menos no estaban tan relajados o relajadas. Lo mismo sucede, yo doy solo un ejemplo para que se entienda, cuando nos atamos los cordones, cuando aprendimos a hacerlo de chiquitos, cuando aprendimos a andar en bicicleta. Pero lo interesante también es qué pasa cuando vamos de compras, ¿no? Estas decisiones automáticas y que requieren poca energía, también suceden en el punto de venta. Este para mí es un ejemplo interesante que pone en manifiesto esto de cómo nuestro cerebro, en base a las experiencias pasadas, va reconstruyendo la realidad. Y por eso me interesaba mucho empezar con esa frase sobre la verdad, ¿no? Que la verdad es percepción. Y nuestro cerebro forma la realidad en base a la percepción del mundo. Nosotros no vemos el mundo a través de nuestros ojos. Nuestros ojos son como el registro y nuestro cerebro los procesa en base a lo que entra. Obviamente tiene el registro que puede captar la luz, lo mismo con el sonido, el tacto, el gusto sobre todo, etc. Pero a mí me parece interesante ser conscientes de esto, ¿no? De que la realidad que vemos también, en cierto sentido, es una percepción. Este es una ilusión óptica, un experimento del año 95, no es tan viejo, que se llama la ilusión del tablero de ajedrez, en el cual nosotros percibimos que... Perdón, Fernando, que interrumpa. Sí. No sé si están consultando si estás compartiendo pantalla, porque no se está viendo. Y sí, vengo compartiendo desde el principio. Ah, ok, ok, sí, si podés compartir ahí. A ver. Bueno, Claro, desde el principio creo que no estaban pudiendo ver. Ahora sí se ve. bueno, ahí les contaba recién lo de el efecto de la ilusión óptica, del tablero de ajedrez, en donde la realidad parece como que, según la sombra que proyecta este cilindro, tanto el cuadrado A y el B parecen del mismo gris. Sin embargo, son similares. Y para mí es una buena forma de entender esto que hablábamos recién y que les comentaba de cómo nuestro cerebro procesa la realidad, ¿no? Pero después de todo lo que hablamos, y yo pensaba que estaba mostrando, vamos a ver cómo se relaciona con el packaging. Para mí el modelo de compra, que es algo que desarrolló Phil Barden, me parece como muy interesante para poner en contexto los momentos que tenemos en contacto con el envase, ¿no? Porque pensar al envase o el packaging como algo ajeno y fuera de contexto, para mí no tiene mucho sentido. Entonces, cuando yo encaro un proyecto, siempre está como interconectado con esto, ¿no? Con el momento de compra. Sobre todo para los que trabajamos con proyectos que luego van a ser ubicados en el supermercado, tenemos que ser conscientes de que el consumidor promedio está expuesto a 20.000 o más de 20.000 productos en los primeros 30 minutos, lo cual, acuérdense lo que hablaba antes de la optimización de energía, ¿no? Que necesita nuestro cerebro. Este es un experimento interesante
que para mí pone en evidencia esto, que se hizo en el 2005, se puso a los participantes dentro de lectores a través de resonancia magnética del cerebro, y se los expuso a sus marcas favoritas y a las marcas secundarias, ¿no? Por un lado se les ponía fichas o tarjetas de las marcas que consumían diariamente, de las que estaban familiarizados, de las que eran parte de su vida, y por otro de marcas que no, que incluso ni conocían. Si yo les hago una pregunta, ¿de cuál de estos dos imágenes del cerebro piensan que corresponde a la marca secundaria y a la marca primaria? ¿Cuál creen que es? Lo pueden poner en el chat. ¿El A o el B? A ver, no sé. Les doy un momento para contestar. Primaria B, secundaria A. Bueno, hay algunos que están alineados. La marca secundaria es justamente la que más actividad tiene, y es lo que hablábamos recién. Cuando nuestro cerebro no reconoce estos patrones familiares, o no está interiorizado, familiarizado con la marca, lo que produce es que le genera más demanda de energía, ¿no? Esta es una representación de la oxigenación del cerebro. Las marcas favoritas, por otro lado, son las que nos relajan, las que ya sabemos a qué nos vamos o qué nos vamos a encontrar cuando las consumamos. Sabemos que va a tener determinada característica, determinada calidad. Por eso, por lo general, tendemos a volcarnos por las marcas, ¿no? Favoritas o que ya conocemos. Pero viendo el proceso de compra, ¿no? De qué sucede desde que el envase está en la góndola o en el anaquel hasta que se introduce en nuestro carro de compras. Primero es importante entender el contexto. El contexto es clave para tratar de leer la situación, porque si no es como lo que decía antes, volvemos a observar todo de manera como aislada, y el contexto tiene que ver con el supermercado, o en dónde se va a vender el producto, tiene que ver con en dónde se encuentra ese supermercado, qué tipo de público es, en dónde se ubica el producto, en qué altura de la góndola, qué tanta iluminación tiene, qué otros productos están cerca de él, etc. Hay como una serie de variables que muchas veces, créanme, incluso en marcas grandes, se deja de lado, ¿no? El momento de compra para mí tiene tres estados, ¿no? Que es el de la percepción, lo tenemos que ver. Si no lo vemos, nuestro cerebro no lo procesa directamente, no existe. Después, una vez que lo vemos, entender qué significa, qué representa, y una vez que procesamos esto, nuestro cerebro va a hacer la toma de decisión, si lo lleva o no, si lo ponemos en el carro. Esto lo vamos a ver de uno por vez, para que se entienda, ¿no? Para que nuestro cerebro lo vea, de alguna manera tiene que resaltar, tiene que ser distintivo. Y acá yo siempre hago una aclaración, que no necesariamente tiene que ser diferente. Tiene que ser distintivo, porque lo que veíamos antes, nuestro cerebro categoriza.
y tiene que categorizar el producto, tiene que saber de qué se trata, tiene que saber qué lleva adentro, qué representa, con qué vamos a consumir. Si es un producto que nuestro cerebro no puede procesar, lo suele descartar también. Acuerden, todo lo que demanda energía lo descarta. Y para ser distintivo, se pueden hacer de varias maneras, pero me parece que hay algunas marcas que lo encontraron de una manera muy original o muy eficaz. Si yo les muestro estas marcas, seguramente la mayoría de ellas van a poder reconocer, o les muestro estos envases, perdón, van a poder reconocer a qué marca lleva. Y eso es una manera muy efectiva que tiene el envase para explotar. Que obviamente a veces uno está regido por por la inversión que tiene cada proyecto, por la disponibilidad. Hoy en día también se piensa mucho en la pata sustentable, que hay muchas falacias en relación a eso, pero mi charla no es sobre eso. Y la forma del envase realmente puede ser como una herramienta muy útil. Pero no es la única, la verdad que también podemos apalancarnos en el color, sobre todo observando el contexto que veíamos antes, qué utilizan los demás, cómo habla la categoría, la textura, generar texturas que al tacto puedan ser distintivas y nos den ganas incluso de agarrar el producto. Las texturas suelen tener esa función por lo general, y los estudios muestran eso, de que cuando nuestro cerebro ve algo que sabe que tiene un relieve, por lo general nos invita a tomarlo. Y si no, también el lenguaje de las categorías. Estos son dos ejemplos que me parecen súper interesantes. El de Liquid Death ya viene hace unos años, pero se metió en la categoría de aguas con un lenguaje de bebida energética, lo cual nadie se hubiese animado a hacer eso, la realidad. Y le salió muy bien, es una marca que está funcionando muy bien en el mercado norteamericano, de hecho hay varias copias. Otra marca que me parece súper interesante es esta Good Shit Cola, que es una marca neozelandesa, donde se muestra también con un lenguaje totalmente disruptivo de lo que son las carbonatadas. Una vez que ya vimos el producto, que lo observamos y que nos llamó su atención, luego el segundo paso es, bueno, ¿qué significado tiene? ¿Qué nos traduce todos esos elementos que tiene en el envase? Este es otro ejemplo para mí interesante de lo que se llama ceguera experiencial, en donde cuando vemos una imagen, nuestro cerebro trata de buscar en nuestra memoria imágenes similares para tratar de comprender qué es lo que estamos observando. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué piensan que es? A ver, los voy a leer también por 10 segundos en el chat. A ver si alguien puede reconocerla o puede codificarla. Bueno, hay algunos que ya están... Exacto. Miren qué fuerte está en el mercado, que con pocas variables ya la pueden reconocer con esos pocos detalles. Sin embargo, para los que no podían, una vez que ven la imagen, ya para nuestro cerebro es imposible sacársela. Ya estuvo expuesto a ese estímulo y cuando lo vuelve a ver, ya lo asocia a una experiencia pasada. Sin embargo, para mí en el mercado, quizás no tanto en el local, pero afuera hay envases que, lo que veíamos antes, que hacen que nuestro cerebro se confunda o que le genere como más dificultad procesar qué tipo de producto es. Estos son algunos ejemplos, la verdad que hay mucho más de lo que uno cree.
de un limpiador con forma que utiliza un cartón de leche, o esta crema para el cuerpo, un protector solar, donde parece también una crema de cocina, y esto que lo habrán visto también de Tropicana, ¿no? Donde utiliza un envase más de producto de limpieza. Y esto en realidad sucedió, no es solo una hipótesis, ¿no? Que uno piensa de que, bueno, uno se puede llegar a confundir. Hay un caso súper interesante, yo escribí un artículo sobre esto, del año 2006, donde el Centro de Toxicología de Texas registró en realidad más de 112 casos. La gente llamaba y comentaba de que había ingerido este producto pensando de que era un jugo. Y eso en realidad puede producir no solo intoxicación, muchas veces depende de quién lo tome o las cualidades que tenga o la salud que tenga, puede producir incluso la muerte. Entonces, me parece que entender lo que les decía antes, cómo nuestro cerebro genera atajos, cómo nuestro cerebro trata de procesar en base a las experiencias pasadas, en base al registro que tiene sobre otros envases, al momento de diseñarlos también deberíamos ser cuidadosos con eso. Por otro lado, a ver, no solo está la generación de la memoria y estas conexiones que va formando, sino está la red semántica que tiene que ver más con esta red de conexiones y conceptos, que es lo que veíamos recién, ¿no? Que cuando estamos expuestos frente a algo, no solo es el objeto y la palabra, sino también los conceptos y significados. Y esa red muchas veces es mucho más amplia de la que creemos, ¿no? Entonces, es interesante también para mí estar al tanto de esto, ser conscientes y al momento de incluir ciertos elementos en los diseños, pensar en esta red semántica, en qué otros conceptos quizás un poco más lejanos nos puede conectar el producto. Si tomamos como ejemplo el café, o el Nescafé en este caso, obviamente nuestro cerebro lo va a conectar con el producto porque es algo que ya vio, sabe que viene envasado en este tipo de productos, ya no sé, lo utilizó, lo compró. También va a ser la comparación, si no lo vio nunca, con productos similares, con la competencia. Entonces, quizás es un producto que se lanza al mercado y para entender y procesar de qué se trata, va a ser la comparación con productos similares. Pero también es lo que les decía antes sobre la red semántica, puede dispararle conceptos, puede dispararle incluso sensaciones, de una manera quizás no tan consciente, que puede ser el primer café de la mañana, lo podemos asociar a, no sé, a la primera hora de trabajo, lo podemos asociar a una bebida caliente, y la bebida caliente y el calor también se puede asociar a un abrazo, a un gesto de amor. Bueno, son como una red que se va ampliando cada vez más. Si usamos como ejemplo la caja Star Premium de Godiva, los elementos que les decía antes, como el monio, nos pueden dar o asociar a un regalo, nos pueden asociar a algo que es elegante, y la caja nos puede dar esa conexión con seguridad, con una caja fuerte, y la seguridad nos puede dar también una conexión con algo que tiene mucho valor. Entonces, como que vamos recreando ese universo con los elementos y la forma y el formato que tiene el envase, ¿no? Esto me parece interesante para tener en cuenta al momento de tomar las decisiones. Y algo también que me parece clave, que muchas veces es como dejado de lado, y que hablábamos antes, es el contexto, ¿no? Que el efecto en realidad se llama framing effect. No encontré la traducción al castellano, pero tiene que ver en cómo enmarcamos nuestro producto, nuestro envase. En dónde lo ubicamos, cómo lo ubicamos,
con quién lo ubicamos, cuáles son sus competidores, en qué góndola, etc. Porque en relación a esto es cuando cambia la percepción del producto, ¿no? Para describirlo e ilustrarlo hay un caso muy interesante que es cuando Nescafé saca las cápsulas. El valor de la cápsula, ustedes estarán al tanto, es muy cara, pero en lugar de compararlo con el resto de los cafés en bolsa, lo compararon con el precio que tenía un café en Starbucks, por ejemplo. Entonces, la comunicación básicamente decía que podés tener un café de Starbucks en tu propia casa. Y esa comparación y el cambio de contexto hicieron que, siendo el mismo producto, uno lo vea de manera diferente, ¿no? Yendo puntualmente a las características de los envases o cómo explotarlos, me parece muy interesante este caso que yo siempre lo menciono en las charlas, que es del año 40, hecho por Louis Cheskin, que es era un investigador ucraniano que estaba en Estados Unidos, y súper interesante. Estoy leyendo su libro, me parecen como muy innovadores para la época. La verdad que era un profesional que tenía una percepción de la psicología del consumidor, para mí, incluso innovadora para el día de hoy. Entonces lo contratan de esta marca de margarina llamada Good Luck, que la margarina en ese momento tenía una percepción de un producto que tenía mal sabor, que era barato, tenía una percepción de un producto de mala calidad. Trataron de revertirlo con campañas, con un aviso en la televisión que fue pésimo. No encontraban la manera, entonces lo llaman a este investigador especialista en la psicología del consumidor, Louis Cheskin, para ver cómo revertir esta situación. Y lo que él hace me parece algo muy interesante, que hoy en día incluso está como, no sé, siento que se le sigue preguntando al consumidor de una manera directa, pensando que lo que diga es lo que realmente va a hacer o piensa. Y me parece que la metodología que usó este investigador o profesional del marketing no solo es innovadora para la época, sino es, como les decía, innovadora para hoy en día. Él generó un evento, un almuerzo para amas de casa, en donde obviamente no se las invitaba a evaluar un producto, se las invitaba a un evento donde iba a haber un orador, donde iba a haber un almuerzo, donde se les iba a dar comida, aperitivos. Y lo que hizo Louis Cheskin es tomar esta margarina que era blanca y la tiñó de amarillo. O sea, le cambió el color del producto y no le dijo a ninguno de los participantes que la margarina era, que en realidad lo que estaban consumiendo era margarina. Solo le cambió el color a amarillo, que era el color de la manteca, ¿no? Lo hizo en varias ocasiones y cuando terminaba el evento les preguntaban a las participantes qué le había parecido el evento, qué le había parecido el orador. Y una de las últimas preguntas era qué les había parecido la comida, ¿no? Si la habían disfrutado, si les gustaba el sabor. Y la realidad es que la mayoría de las participantes, primero, no se dieron cuenta de que estaban consumiendo margarina en vez de manteca, e incluso les parecía que el sabor era apetitoso, de que les gustaba lo que les habían ofrecido, etc. Entonces lo que se dio cuenta Louis Cheskin es que en realidad el problema era la percepción del producto a través del color. O sea, nuestro cerebro, básicamente lo que hablábamos antes, en base a lo que ve, es lo que procesa y es en base a lo que predice que se va a encontrar. Entonces, esto influye también en cómo percibimos los productos.
Lo que decidió hacer Louis Cheskin es hacer un cambio bastante radical, cambió el nombre, le puso Imperial, por un nombre más premium, un nombre de mayor categoría, incluyó íconos que connotan esta elegancia, como veíamos antes, como la corona, y el tipo de envase. Lo hizo un envase foil de dorado, rígido, y ni hablar del color de la margarina, donde la hizo amarilla en lugar de blanca, ¿no? Y esto generó, obviamente, un crecimiento de las ventas exponencial. Otro ejemplo interesante del impacto que tiene el color en los envases es el que menciona Malcolm Gladwell en su libro, en donde él describe que va recorriendo un supermercado en las afueras de San Francisco, y Malstein, que también era un investigador, menciona en la góndola de los refrescos que habían hecho una investigación sobre el cambio del diseño de la 7-Up en esa época, y una de las opciones en esa presentación era que el color de la 7-Up era 15% más amarillo, ¿no? Y lo que describía Malstein es que cuando le agregaron ese 15% de amarillo, los participantes se enojaban, decían que le habían cambiado el sabor del producto, decían que no hagan lo mismo que habían hecho con la Coca-Cola en el 85, le cambiaron la fórmula, solo con alterar ese 15% del amarillo. El tamaño también es una característica que influye mucho en la percepción, y en este caso lo que más influye es en la percepción del volumen. Este estudio muy interesante mostraba que los envases con mayor altura se perciben con mayor volumen. Sin embargo, pueden ser similares o iguales, con la misma cantidad, pero los envases con cuellos o mayor altura se perciben que traen mayor cantidad de producto. En el año 2013, Heineken decide cambiar su botella e introduce en el mercado una botella con pico más largo. El contenido neto, el volumen que tenía, eran iguales. No habían cambiado la cantidad de producto en su interior, solo habían cambiado el envase. Y lo que ellos describían es que, nada, el pico de la botella más largo era para sostenerla, que no se caliente, etc. Sin embargo, evidentemente los consumidores lo percibieron como que habían no solo cambiado la forma, sino que traía más producto, incluso por el mismo precio. Y esto también generó un incremento exponencial de las ventas, ¿no? Con solo cambiar la forma. Otro estudio interesante también sobre el tamaño muestra que quizás es un poco obvio, pero los productos iguales con un envase más pequeño son percibidos como de mayor categoría, ¿no? Pero lo interesante también es que frente a un mismo producto, lo que arrojaba la investigación, el estudio, es que el mismo producto en un envase más chico se percibía como de mayor calidad. La forma a veces parece que no tiene tanta incidencia, sin embargo hay un caso también en el 2013 de Cadbury, cuando decide cambiar la forma de sus chocolates. Las hace más redondeada, obviamente ellos eliminan un poco el contenido neto, eliminan un poco de producto en la presentación. Sin embargo, los consumidores salieron, incluso generaron un foro para juntar firmas para que vuelvan a la versión anterior, ¿no? Hubo como un escándalo de los consumidores donde decía que les habían cambiado el sabor, que ya no era el mismo chocolate, etc. Solo lo que habían hecho
era el cambio de la forma del chocolate, ¿no? Por una forma más redondeada. Charles Pence, que también es un investigador de la psicología del consumidor, de los envases, etc., hizo una investigación de por qué había sucedido esto, y lo que observó es que los participantes tendían a asociar a los chocolates más dulces con las formas redondeadas, mientras que los más puntiagudos con formas más amargas, ¿no? Donde lo circular era más dulce y lo puntiagudo como más amargo, ¿no? Y esto también lo observó con distintos productos, como frutas como la manzana, con el yogur, con los jugos, y la angularidad con la cerveza, con los chocolates amargos, con las bebidas espirituosas, etc. Y la hipótesis que desarrollaron, que para mí tiene mucho sentido, es que nuestro cerebro ya desarrolla una asociación a los sabores amargos a algo que puede estar en mal estado y que es peligroso, que es un peligro para nuestro organismo. Y ese peligro lo asocia también a formas puntiagudas, que también pueden ser armas, etcétera, o a algo que nos puede lastimar. Entonces hay como una correlación, ¿no? entre esta conexión que hablábamos antes, ¿no? Esta red semántica de lo que es algo peligroso con el sabor. También estos estudios se hicieron con el estilo de tipografía, con los nombres que llevan los productos, cómo con solo incluir candy o sweet también tiene una influencia en la percepción del sabor, o sour. Digo, hay como un montón de variables, ¿no? que tienen este impacto. Y el material también tiene un cambio en la percepción. Hay un estudio donde se realizó con papas, en donde se las presentaba en un envase mate y en un envase satinado, y en el envase mate la gente se servía más porque lo asociaban a algo más saludable, entonces también generaba mayor consumo. Mientras que el satinado no. Y esto también tiene como tiene criterio, porque nosotros solemos asociar a lo brillante con algo grasoso. Y por último, para no extenderlo demasiado, con todo esto que observábamos, con todas estas conexiones que hace nuestro cerebro en base a las características del envase, tiene que decidir si lo lleva o no. Porque básicamente la compra tiene que ver con eso. Este estudio es muy interesante, que también es como muy citado en diferentes artículos, con la toma de decisiones y la psicología del consumidor. Es en donde se expuso a los participantes a 3 instancias, ¿no? La primera instancia se los exponía a una caja de chocolates Godiva. Luego de los 4 segundos que estaban observando el chocolate, se les ponía el precio, se les mostraba el precio del chocolate, y luego de los 4 otros segundos tenían que decidir si lo llevaban o no, ¿no? Era como una decisión bastante inmediata y rápida. Entonces lo que observaron es que cuando estaban expuestos al chocolate, obviamente el área del cerebro que se oxigenaba era la asociada a la recompensa, la corteza prefrontal, etc. Pero lo interesante es que cuando aparecía el precio, donde empezaba a oxigenarse más era el área de la ínsula asociada al dolor, a cuando nos abandonan, a cuando nos rechazan de un grupo, etc. Y lo que se determinó entonces es que el momento de la compra es esa evaluación que hace nuestro cerebro entre la recompensa que podemos tener y el dolor que nos genera, ¿no? Que para mí no hay que asociarlo solo al precio. Por un lado puede ser el precio, pero por otro lado también la ubicación de ese envase, la apariencia,
ni hablar de los envases que pueda tener al lado, la competencia, etc. Digo, es importante ser conscientes de este dolor, entre comillas, y cómo lo generamos, ¿no? Y algo también que yo lo veo mucho en el mercado, que para mí hay demasiados ejemplos, es la cantidad de información que se ubican, ¿no?, en el frente de los envases. Y esto también genera lo que se llama carga cognitiva, que le sea difícil a nuestro cerebro, primero, entender las jerarquías, de qué nos están hablando, qué es lo que nos están tratando de, o qué están tratando de destacar. Cuando hay demasiada información, la verdad que también es difícil de procesar, y es lo que hablábamos antes. Cuando la demanda de energía aumenta, por lo general lo solemos descartar. Bueno, y por último, explicar un poco, digo, después de todo esto que vimos, cómo se aplica, ¿no?, al trabajo diario, cómo se aplica a la profesión o al momento de generar o desarrollar un proyecto. Voy a poner como ejemplo un cliente que tuve y explicar muy brevemente cómo era el brief. Este cliente era un pastelero que se había dedicado durante muchos años a esta profesión y había desarrollado un brownie súper rico, pero que era un brownie muy saludable, con pocos ingredientes, que era un producto funcional, etc. Y él había creado una receta que era ideal para personas con baja tolerancia al gluten, alérgica a los ingredientes artificiales, etc. Que la mayoría de los productos en el mercado eran como más postres clásicos que tenían todo este tipo de ingredientes. Y es lo que le decía antes, también había generado o creado una receta que el producto final era muy delicioso, es muy delicioso. Entonces, teníamos que evaluar de todas estas características cuáles resaltar, ¿no? Porque, como veíamos antes, si ponemos todos los beneficios en el frente o todo lo que queremos contar, genera una carga cognitiva bastante grande. Y le hablaba a un público joven, ¿no?, también que cuida su salud, etc. Si lo llevamos al modelo de compra que veíamos recién, eso, teníamos que generar la atención, la percepción, los elementos que íbamos a incluir, qué iban a significar para el consumidor, y bueno, y después provocar eso, ¿no?, que decidan llevárselos. Y el contexto fue estudiar la cultura y las costumbres, el tipo de consumidor o consumidora, el mercado. Es muy importante estudiar qué otros productos están ofreciendo algo similar, quizás no es el mismo, es algo similar, porque es lo que hablábamos antes, el consumidor necesita como categorizar, meterlo como en bolsas, ¿no? Bueno, esto es tal cosa, esto es un chocolate, esto es un postre. Y luego que lo que categorizó, bueno, quizás generar como subcategorías dentro de su cabeza para que diga, bueno, esto es un postre, pero es saludable, pero también es rico. Entonces, bueno, ser muy conscientes de esa categorización, ¿no?, y de ese mapa semántico. Y la competencia es lo que hablábamos recién. Entonces, yo lo que hacemos básicamente para empezar el proyecto es eso, es hablar con los clientes y discutir sobre cuáles son los competidores, qué conceptos están asociados a esto, ¿no? Como esta discusión para mí es interesante porque también lo que pasa comúnmente es que cada uno está en su mundo, lo conoce a la perfección, y cuando viene alguien de afuera no tiene toda esa información. Entonces es importante como distanciarse del producto que uno tiene y ver cómo lo ven los demás. Y en base a eso desarrollamos como una estrategia de marca, ¿no?, donde hablamos sobre el consumidor, sobre el perfil de marca, un estudio del mercado, qué están haciendo los demás, qué no están haciendo, por qué lo eligen, etc. Y también, en base a eso, un mundo gráfico que sea como acorde a esto que queremos comunicar.
Y en este caso teníamos que generar estas conexiones de concepto de que era un brownie, y que el brownie está asociado a algo delicioso, pero también para un público joven. Y por otro lado, teníamos que comunicar de alguna manera que era para personas con alergias, con problemas intestinales, etcétera, y que le gusta llevar una vida saludable, ¿no? Entonces veíamos que la categoría hablaba con un lenguaje como muy tranquilo, un lenguaje muy apagado, colores pasteles, etc. Y nosotros lo que queríamos resaltar era que era un producto delicioso, que era un producto hecho por un pastelero, por un chef. Entonces, por eso llevamos adelante el producto. Pero queríamos también lo que hablaba antes, quizás generar una manera de mostrarlo de una manera distintiva, que no sea la manera clásica. Y esa forma distintiva encontramos que poniendo el producto como haciendo equilibrio, también nos comunicaba de que era algo liviano. También la forma de mostrar los ingredientes, no es lo mismo mostrar un chocolate en piezas clásicas que un chocolate como lo utilizaría un pastelero de alta categoría. La ubicación del producto. La ubicación del producto también nos dimos cuenta que era algo importante, porque hay estudios sobre eso, en donde el producto cuando se ubica en la izquierda se percibe como más liviano. ¿Cómo describirle el producto? También hay estudios en donde cambia la percepción de un producto si se lo describe con más adjetivos, donde se entran determinados detalles, etc. La descripción del producto también era importante. Y como segundo plano, lo que hablábamos antes, que era el lado o la pata saludable, ¿no? Donde también haya esta comunicación. Pero todo en lo global, algo que no sea cargado, algo que pueda entender fácilmente el consumidor, de qué tipo de producto es, qué características tiene y el beneficio. Luego de desarrollar esto, lo ampliamos a los otros sabores y mostrarlo de una manera también que sea apetitosa, ¿no? No solo en el punto de venta, sino también en la comunicación. Reforzar esto. Reforzar los ingredientes, reforzar que es un producto de categoría, que está hecho por alguien que conoce del mundo culinario. Nada, como reforzarlo constantemente, no solo en el envase. Este es un envase que rediseñamos. Este era el envase que tenía antes. La verdad que, le soy sincero, el cliente estaba contento con el envase, pero el punto de venta, el supermercado les había requerido varios cambios, porque la verdad que el consumidor no terminaba de entender las características del producto, su diferencial, etc. Entonces, bueno, también estudiamos cuáles eran los elementos que hacían que el producto tenga cierta distinción, cuáles eran los elementos que correspondían a la característica del producto, que este era un producto que es cultivado en suelo mexicano, entonces por eso también el águila, pero cuando veíamos el águila veíamos más una forma de corbata que un águila, entonces también ser conscientes, ¿no?, de la conexión instantánea que hace nuestro cerebro y desprenderse de eso. Entonces mantuvimos ciertas características, ciertos elementos, pero los resignificamos, donde tomamos esa águila y generamos un icono o un isotipo que sea como más distintivo, que tenga una relación con el producto. Es un producto que tiene que comunicar que viene del suelo mexicano, entonces también tomamos como esta guarda, ¿no?, para comunicar de manera más sutil, sin utilizar los elementos clásicos o los iconos clásicos de México,
que es un producto de calidad, lo que veíamos antes también, ¿no? De la caja de seguridad, que la caja de seguridad nos da como que nos asocia a algo valioso. En este caso era el oro en un lateral, esta tinta también, ¿no? Como nos va asociando a un producto de calidad y categoría. Este también es otro rediseño que hicimos. Una sobrecarga cognitiva impresionante tenía este envase, donde no se pueden reconocer los elementos, no hay una clara diferenciación o una jerarquía. Bueno, encontramos varios problemas, ¿no? Y es un producto que también no es muy dulce, es una infusión, y si ustedes observan, el envase que antes tenían era más tirando a cuadrado. Entonces, era también tener en cuenta esto, ¿no? Al momento de elegir el envase. Y sabíamos que lo circular nos comunica o nos da una percepción de un producto más apetitoso, más dulce, etc. También entra en juego la toma de decisión del tipo de envase. Donde si veíamos el interior nos daba como algo más liviano, como porque esta es una infusión energética saludable, entonces teníamos que comunicar eso, y la energía la comunicamos con la ubicación de los caracteres de los nombres, etc. Todo va significando algo. Lo mismo con este producto del mercado americano, donde tenía los ingredientes traídos del Mediterráneo español, y había que comunicar esto lo incluimos en los elementos del frente, también lanzaron la granola, y la forma de mostrar el producto, ¿no? Que es un producto con calidad, con categoría, etc. Este es un producto muy común en Estados Unidos, que es el cookie dough, que es como la masa de galletas crudas, que está asociado a algo saludable, a algo no saludable, me corrijo, pero que este era un producto saludable, tenía pocos ingredientes, entre 5 y 6. Pero lo mismo que con el anterior, queríamos reforzar, no solo que primero que se distinga, sino también que llame la atención, ¿no? Que sea relevante en el punto de venta, y que sea asociado a un producto sabroso. Y los colores, la forma de mostrar, los ingredientes, el producto también ayudaban a reforzar eso. Nos queríamos alejar del clásico representación del producto saludable. Bueno, eso fue todo, no quiero tampoco extenderlo demasiado. Como les decía antes, las variables que tienen un impacto en la percepción son muchas. La verdad que yo llevo escribiendo sobre esto hace tiempo ya, y es increíble ver la cantidad de impactos que puede generar en la toma de decisiones, de variables que pueden generar e impactar en la toma de decisiones. La verdad que es sorprendente y a mí me apasiona esto. Así que esto es solo un recorte que hice, porque si no la presentación es infinita. Pero bueno, en este código QR pueden sacar mi perfil de LinkedIn, mi email de contacto, se pueden suscribir al newsletter que trato de escribir cada 15 días. Yo a veces no tengo ese tiempo, pero estoy constantemente tratando de generar contenido sobre esto. Así que gracias por estar del otro lado, por escuchar. Voy a voy a abrir primero el chat, porque lo tenía cerrado, y las preguntas o comentarios, a ver si tienen. Bueno. A ver, no sé si tienen preguntas de antes que no las vi. Gracias por los comentarios. Alejandro, si estás por ahí,
Sí, ahí estamos leyendo algunas consultas fueron realizando, contestaron a la encuesta. Laura en su momento nos decía, pero esto no hace más difícil la compra, es una forma original de mostrarlo, pero no es más difícil de reconocer. Creo que hacía referencia este, cuando el cerebro necesitaba reconocer la tipología del envase, ¿no? Eh, a ver, Laura, si podés explayarte, pues no sé a qué hace referencia. Justo lo tenía cerrado, así que no. Jorge Núñez dice, si la idea es original y predecible, creo que no. Dice como haciendo la diferenciación del tipo de envase. Bueno, Carlos dice, excelente exposición, muchas gracias. Qué buena presentación, Fernando, muchas gracias, Ver Vallejos. Tamara, muy bueno, muchas gracias. Bueno, ahí están saludando. Natalia, muchas gracias. Ivana, gracias. Bueno, gracias. Gracias por los comentarios. Acá Francesca pregunta, en caso de comidas rápidas, empanadas, ¿se podría pensar en cambiar la forma de las mismas para una mejor percepción? Sí, la verdad que esto, a ver, cuando vienen con algún planteo, siempre lo primero que hago es tratar de buscar si hay una investigación sobre eso, a ver qué se hizo con algo similar, porque obviamente las investigaciones por lo general son o de Estados Unidos, Singapur, Inglaterra, Alemania. En este caso, puntualmente de empanadas, no creo que haya, pero siempre trato de buscar a ver qué pasó con el cambio de forma de algún producto, ¿no? Yo creo que sí, que indudablemente tiene un impacto. Hay que ver por qué formas uno se lo cambia y si no termina generando esto que hablábamos antes, de que el consumidor no termina de entender qué tipo de producto es, o que asocie a esa forma de empanada a otro producto como si fuese, no sé, un producto dulce o una tortilla, etc. Digo, siempre hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Porque yo noto muchas veces que se busca como diferenciarse. Yo estoy un poco en contra de eso. Ya eso lo expliqué un poco. Para mí es distinguirse y el consumidor tiene que entender qué es lo que le estamos vendiendo. Entonces, quizás la distinción no viene con la forma de la empanada, sino cómo se la presenta o incluso las imágenes que hay atrás en un punto de venta. Todo puede ayudar. Bien, ahí Homero hizo una pregunta interesante. Homero dice octógonos, octógonos. Queremos saber de los octógonos. ¿Qué pensás de ellos y cómo crees que podemos incorporarlos? Sí, los octógonos, a ver, eso también. Di una charla en Mondelez y me preguntaban sobre eso, me pidieron que busqué mucha información que hay, no de octógonos, sino de los que se llaman GDAs, que son como la información nutricional que va en la base. La verdad que el consumidor muchas veces no termina de entender en ese caso, ¿no? Y no termina leyendo, no termina procesando esa información. Con el octógono hay un impacto, por lo que vi en los casos de México y Chile, hay un impacto en la compra de determinados productos, pero no encontré en ningún lado si realmente tuvo un impacto en la tasa de obesidad, por ejemplo, ¿no? O si la gente o los consumidores que dejaron de consumir determinada categoría de productos se volcó a otras, que quizás no tienen los octógonos, pero generan o tienen la misma cantidad de calorías. Yo la verdad que no, yo lo estoy investigando, estoy tratando de leer sobre el tema. No hay resultados muy evidentes sobre el impacto que tienen. Sí, los que vi es eso, tienen impactos en la baja de la compra de determinados productos o en categorías. No encontré impactos reales, que quizás también es difícil de medirlos,
sobre eso, ¿no? Sobre la tasa de obesidad, etc. Yo creo que, a ver, yendo más a lo que es el diseño y cómo mostrarlos, me parece que en la situación en la que vivimos hoy en día no los ubicaría de una manera forzada, sino al revés. Yo hasta ahora no vi ninguna marca que genere un campo seguro, un campo negro incluso, para esa información. Por lo general lo que veo es marcas que sus diseños anteriores le estampan el octógono por encima y genera eso, lo que hablábamos antes, como una sobrecarga cognitiva que no termino de entender cuál es el producto que está abajo, veo la información del octógono, pero no entiendo si cambiaron también la formulación, si bueno, me parece que es importante al momento de lidiar con eso, encontrar un espacio y un diseño que sea como armónico en cuanto a la cantidad y a la forma de mostrar la información. Después, ¿en qué pienso en relación a eso? La verdad que para mí es algo... si hay algo que noté en el mundo científico es la capacidad de muchos científicos o de gente capacitada de no opinar sobre temas que no le competen. Y yo trato de transitar ese camino. Así que me parece que quizás el impacto, o si está bien o mal, creo que lo debería hablar un nutricionista o alguien más calificado en ese sentido. Mi opinión sobre eso es básicamente lo que les comentaba antes. Bien, ahí Guillermo Sufán preguntaba algo relacionado a lo mismo, que creo que fue algo contestada también. ¿Qué consideración tiene sobre las etiquetas, sellos que se implementaron en los packs octógonos? Creo que hace referencia a los octógonos. ¿Y qué incidencia o influencia adquiere sobre la elección y compra del producto? Sí, eso es algo que también yo quería investigar. De hecho, estoy tratando de hacer las investigaciones por mi cuenta, porque hay muchas cosas que la realidad son otros mercados y se enfrentan con otras problemáticas. Yo tenía ganas de empezar a investigar o armar un equipo, etcétera, en el impacto que tiene esto, porque tengo la hipótesis de que para determinados productos el octógono eh, termina comunicando de que es un producto más sabroso. Y con esto me refiero a galletitas dulces, por ejemplo, donde que quizás es solo una hipótesis, el consumidor genera una conexión de que el producto que tiene octógono, como estas galletitas dulces, son de receta original, hechas con azúcar, etcétera, que cuando quizás no lo tienen, son con una alteración de los ingredientes o de la receta. Pero sí, para mí es un tema súper interesante para investigar, que siempre trato yo de salir de la percepción o de la mirada como obvia, ¿no? De que, bueno, si esto es así, porque como ya lo vimos en la presentación, no actuamos de una manera consciente, donde evaluamos, donde nos detenemos y le dedicamos energía. Es manera automática. Y en ese modo automático, por lo general, entran en juego muchos más los estímulos de la no consciente que tenemos, ¿no? Bárbaros. Bueno, siguen los agradecimientos. Gracias, Fernando, por la charla. Muy buena, excelente presentación. Viviana dice, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes estudiantes que se inician en el área? Mi mensaje, eso, que investiguen, no sé, para mí fue como, me abrió mucho la cabeza y la mente empezar a meterme con este mundo más adyacente al diseño, al branding. Yo lo que les recomendaría, sé que no es sencillo porque a uno le interesa ver libros o websites de nada, de diseño, tipografías, logos, pero creo que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos comportamos, cómo nos influye determinados estímulos, hace muchísimo más sencillo
al momento de encarar un proyecto o un trabajo o lo que fuera, porque le da todo mucho más sentido. Y para mí acorta mucho más y genera atajos mucho más efectivos. No sé, lo que le puedo recomendar es eso, que traten de salirse de un poco del mundo del diseño e investiguen, que hay muchos autores que escriben de una manera amistosa y más digerible para la gente que no somos o no venimos de las neurociencias o del mundo científico. Para mí recomendaría eso, que a mí me hubiese encantado como tener esa información cuando era más joven. Bien, ahí Laura nos aclaró. Sí, me refería al envase, la parte, por ejemplo, de la crema batida, que en realidad era bloqueador solar. Es una forma original de presentarla, solo que puede ser confundida por otro producto y más difícil su venta. Sí, 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 es que en realidad era un poco el motivo de lo que quería exponer ahí, de que hay que ser cuidadosos con eso, porque puede ser muy original o diferente, como se habla en todos lados, pero esa posición o esa forma de mostrar diferente puede hacer, primero que se descarte, porque no se termina de entender el producto, y después que genere una ingesta, una intoxicación, como pasó en el caso también que describía antes. Eh, Me parece que está bueno tener estas ideas y nada, y ser volado y lo que quieran, pero también despegarse un poco de esa cosa de, uy, se me ocurrió algo súper original, no lo hizo nadie, y entender, bueno, pero ¿esto lo va a entender el consumidor o a qué lo va a asociar? ¿Qué lo va a conectar? Eh, Hace poco salió que veo que están hablando todos en LinkedIn sobre el logo, o el branding gráfico, el posicionamiento de la liga. Y cuando yo lo veo un 4, y de hecho lo puse en un comentario, digo, yo veo un 4. Y también es como que todos se enojan y salen diciendo, no, pero son dos L's y no entendés. Está bien, pero uno tiene que ser consciente de que eso, de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona en base a atajos. Y si yo veo algo que toda mi vida vi que significaba un 4, cuando lo vea, lo va a asociar a un 4. Y el consumidor, el público en general, no conoce nuestras estrategias de marca, no conoce nuestro racional o nuestras memorias o nuestra descripción de concepto. Y me parece que tenemos que ser más conscientes de eso al momento de encarar también los proyectos. Y ni hablar de lo que es consumo masivo y envase. Bien, ahí Silvina, bueno, muchas gracias. ¿Dónde podemos seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante? Bueno, ahí Fernando nos deja su código de QR que pueden escanear. Florencia nos dice, es difícil a veces que el cliente se abra a explorar algo diferente. En general siempre quieren pertenecer al rubro y buscan similitud. Es interesante ese equilibrio entre entrar en el rubro, pero distinguirse sin pasarse de rosca. Buen comentario. Beni consulta, ¿qué autores o libros nos recomendás para expandir más conocimientos sobre neuropackaging? Excelente exposición. Bueno, gracias, Beni. Si querés, o para los que quieran también, me pueden escribir. Yo, en el momento que me haga un tiempo, les respondo con autores que, digo, para mí, es lo que les decía antes, son como buenos autores en relación a cómo procesan o cómo convierten toda esta información en algo mucho más digerible. Como neuropackaging no van a encontrar en ningún lado un libro particular. Hay algunos sí, Carlos Velasco, Charles Pence escribieron sobre investigaciones, pero tienen como una mirada mucho más científica, en donde citan otros estudios, como más elaborada. Para mí no es tan digerible. Si quieren, escríbanme,
y díganme qué les interesa más o qué puntos les gustaría como ahondar, y yo les recomiendo algunos autores. En esto de los links, los que les decía del newsletter, el newsletter no es para mandarles información ni de la agencia, es sobre el contenido que yo escribo sobre esto que les acabo de presentar y sobre muchas cosas más. Está todo relacionado con esto, así que también si quieren pueden suscribirse al newsletter y cuando sale, que supuestamente son cada 15 días que no se termina cumpliendo, les llega la info y de una manera como más compacta. Bárbaro, gracias, Fernando. Sí, la temática da para un profundo análisis. Homero también nos comentó, más allá del impacto de la salud, digo, la legislación incluso implica condiciones de venta en comercios determinados, pero el diseño tenemos que resolverlo. Es muy temprano para observar soluciones en el mercado, pero es una necesidad. Y comenta que incluso el posicionamiento del producto como sano y liviano, como explicabas hoy, esta legislación puede contradecir el mensaje que queremos comunicar. Sí, es un análisis. Bueno, hemos tratado de contestar casi todas las preguntas. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Les compartimos en el chat las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube de Conferencia de C, donde va a estar próximamente la grabación del encuentro del día de hoy. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes y a los que estuvieron del otro lado y se hicieron un tiempo a la mañana, que sé que muchas veces es difícil. Así que nada, gracias por haber escuchado toda la presentación. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.